Buenas tardes, doctor. El día de hoy yo y mi compañera le vamos a exponer sobre el síndrome de dificultad respiratoria en el neonato. Vamos a comenzar con el caso clínico. Yo les voy a presentar este artículo que encontré, que es de una revista de biomedicina y de investigación transnacional y publicado en el año pasado, en el 2024. El título es Terapia con surfactante en el síndrome de aspiración de meconio, informe de un caso. En la presentación del caso, los datos, es un recién nacido, sexo masculino, es trasladado, el motivo de consulta pues es dificultad respiratoria porque el recién nacido es trasladado a otro hospital, y les voy a contar un poco el relato. El neonato masculino de un día de vida, de peso de 2.915 gramos, nacido por cesárea de emergencia, debido a desproporción cefalopélvica, rotura prematura de membranas y sufrimiento fetal. La madre es una madre primigesta, primípara, sin antecedentes patológicos durante el embarazo. Al nacimiento no lloró de inmediato. El recién nacido presentó cianosis y se encontró líquido amniótico verde oscuro. La piel, uñas y cordón umbilical estaban teñidos con meconio. El Apgar fue de 3 al primer minuto y a los 5 minutos fue de 5. En el hospital de origen, donde nació, recibió CPAP, antibióticos, cefotaxima y amikacina, y presentó frecuentes desaturaciones, entre 70 a 80%, por lo que fue intubado y referido. En el hospital de referencia, al ingreso, mal estado general, presentaba dificultad respiratoria grave, estertores bilaterales y soplo sistólico grado 2 en segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal. En los antecedentes tenemos prenatales, madres sin comorbilidades, control prenatal no especificado en el informe del caso. En perinatales tenemos rotura prematura de membranas, como ya les mencioné, sufrimiento fetal, cesárea por desproporción cefalopélvica de la madre y Apgar de 3 al primer minuto y a los 5 minutos de 5. El líquido amniótico estaba verde oscuro y meconio presente. Podemos observar en la imagen el cordón umbilical lleno de meconio verde oscuro. Antecedentes familiares no consignados en el informe. El examen físico al ingreso, el peso fue de 2.915 gramos, la talla y el perímetro cefálico no están consignados en el informe. La presión arterial estaba 91/56, la frecuencia cardíaca 141, la frecuencia respiratoria no dice cuánto, pero pues estaba con un trabajo respiratorio severo. La saturación, en el caso cuando ya lo trasladaron estaba al 95% con FiO2 al 100%. Y la temperatura a 36,3. En los exámenes segmentarios, la piel pues estaba cianótica y por tinte verdoso por meconio. En el aparato respiratorio, estertores bilaterales. En el aparato cardiovascular, como ya les mencioné, el soplo sistólico grado 2. Y en otros aparatos y sistemas sin hallazgos no mencionan nada en el informe del caso. En los exámenes auxiliares tenemos en el laboratorio una leucocitosis con 31.600, tenemos neutrófilos al 85%, linfocitos 5,5%, la hemoglobina está normal con 14,3 y las plaquetas con 309.000. Los gases arteriales, el pH está bajo con 7,2, el PO2 121, el PCO2 con 55,7 igual está elevado, el bicarbonato con 25 y la saturación de oxígeno con 98. Como podemos ver, el paciente está con una acidosis respiratoria y en el hemocultivo salió negativo. La radiografía de tórax, como observamos en las imágenes, hay opacidades parchadas en el pulmón derecho y sugestivas de síndrome de aspiración meconiana. En la ecocardiografía se encontró un conducto arterioso persistente pequeño y en la ecografía cerebral un edema cerebral leve. En la evolución y tratamiento, el paciente cuando ya lo refirieron pues ingresó con diagnóstico de síndrome de aspiración
de meconio, por meconial o meconial. Entonces estaba con ventilación mecánica invasiva inicial. Se le administró a las 16 horas surfactante bovino con un bolo de 100 miligramos por kilogramo vía tubo endotraqueal. La evolución del recién nacido fue rápida. A las 17 horas post-surfactante, el FiO2 se redujo al 40% y su saturación era de 94%. Al día 4 post-surfactante, el FiO2 reducida al 30%. Al día 5 ya extubado. Y al día 9 ya con CPAP nasal. Y al día 12 ya sin soporte de oxígeno, hay tolerancia materna y el biberón. La medicación adicional fuera del surfactante y del oxígeno que estaba recibiendo fueron antibióticos, cefoperazona, surfactán, amicacina, morfina para la sedación, inotrópicos, nutrición parenteral y enteral. Y también, pues, por lo que les mencioné, el manejo del ductus arteriosus persistente y el edema cerebral leve. Bueno, como hemos visto, el síndrome de aspiración meconial pues es una de las principales causas de dificultad respiratoria, una de las más importantes, en neonatos término o postérmino. La fisiopatología de este síndrome pues son prácticamente tres mecanismos, ¿no? La obstrucción mecánica de las vías aéreas, la reacción inflamatoria y la inactivación o destrucción del surfactante por el meconio. Esto va a llevar también a que haya una hipoxia, puede haber una acidosis como ya vimos, y también puede desarrollarse una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. El surfactante, el manejo inicial casi de estos casos, cuando hay por meconio, cuando hay esta complicación, es soporte ventilatorio, ya sea por CPAP, por oxigenoterapia o por ventilación mecánica, y acompañado de monitorización, acompañado de control hemodinámico. Hay que manejar las complicaciones y evitar las infecciones. En el caso que les mencioné es un caso grave, por lo que hay una inactivación del surfactante, entonces necesitamos administrar surfactante exógeno. El surfactante bovino que se le administró contiene fosfolípidos, proteínas que van a ayudar a restaurar la tensión superficial alveolar. Esto va a ayudar a que haya una mejor compliance pulmonar y disminuir el esfuerzo respiratorio que presenta el recién nacido. Como hemos visto, se le aplicó el surfactante a las 16 horas. Hubo una mejoría clínica rápida, disminuyó la fracción inspiratoria de oxígeno y a los pocos días ya no estaba con ventilación no invasiva. Entonces, este artículo nos demuestra que la administración temprana de surfactante nos ayuda a disminuir los días de soporte ventilatorio y que haya un mejor pronóstico para el paciente. Bueno, entonces se concluye que el tratamiento con surfactante bovino es una opción terapéutica efectiva en el SAM grave, y especialmente cuando hay hipoxemia refractaria al manejo convencional, y que su uso oportuno puede acelerar la recuperación pulmonar y reducir complicaciones asociadas a la ventilación mecánica prolongada, como ya sabemos. Importante también mencionar que este SAM podemos prevenirlo en algunos escenarios con una adecuada monitorización fetal y controles obstétricos. También mencionar en el artículo que pues, hubo un abordaje multidisciplinario con neonatólogos, cardiólogos, neurólogos, porque el paciente también tenía el ductus arterioso persistente y el edema cerebral. Y bueno, esa sería la explicación del caso. Ahora les dejo con
Profundizando más el tema de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria del neonato, esta va a ser la primera causa de insuficiencia precoz en el recién nacido prematuro y de bajo peso al nacer. Ahora recordemos a cómo los clasificamos al recién nacido prematuro. Este va a ser aquello que tenga de 34 a 37 semanas, el prematuro moderado de 32 a 34, y aquí los casos extremos, el muy prematuro menos de 32 semanas y el extremadamente prematuro menos de 28 semanas. Ya sabemos que bajo peso al nacer es menos de 2.500, muy bajo peso al nacer es menos de 1.500 y extremadamente bajo peso sería menos de 1.000 gramos. Y aquí tenemos que recalcar que hay una relación inversamente proporcional. A menos edad gestacional va a haber una mayor probabilidad de tener esta patología que es el síndrome de dificultad respiratoria. La definición de esta patología por la Vermont Oxford Network lo va a hacer que cuando la presión arterial de oxígeno va a ser menor de 50 mililitros de mercurio, va a haber una cianosis central en el aire ambiental. El paciente, bueno, el neonato va a requerir un oxígeno suplementario para llegar a el oxígeno mayor de 50 y que haya una imagen radiográfica que nos muestre lo que es el patrón reticulogranular uniforme con la presencia de un broncograma aéreo en las primeras 24 horas. En el dibujo les estoy tratando de esquematizar cómo es lo que funciona el alveolo. Como podemos ver en el círculo rosado, este es el líquido intraalveolar y el círculo verde va a ser el surfactante. Aquí el surfactante va a ser formado por lo que es los leucocitos de tipo 2 que van a empezar en la fase canilacular de la 20 a la 22 semanas y va a llegar a su punto de maduración a las 35 semanas. En este esquema tenemos que el líquido intraalveolar va a causar una presión, va a aumentar lo que es la tensión superficial. ¿Y a qué es la tensión superficial? Va a ser la fuerza de colapso que va a hacer que el alveolo colapse y así se dé el intercambio de oxígeno y CO2. Y el surfactante va a hacer que esta fuerza no esté al tope y evitar el colapso profundo, ¿no? ¿Y qué acciones van a hacer que este surfactante aumente? Va a ser los corticoides. ¿Y cuáles van a hacer que disminuya? La insulina. Por eso es que las madres diabéticas van a tener más susceptibilidad a esta patología. Entonces, la causa del síndrome de dificultad respiratoria, la primera, es el déficit de surfactante y la inmadurez pulmonar. Esta va a disminuir el intercambio gaseoso y va a causar la atelectasia, lo que es el colapso del alveolo. Por ende va a causar la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis mixta, que va a empezar con una respiratoria y el cuerpo va a tratar de compensar y vamos a tener una acidosis metabólica. Ahora, ¿qué factores van a aumentar y disminuir? Tenemos los de mayor riesgo, que es la prematuridad, como ya mencioné, la edad gestacional es inversa al riesgo de la enfermedad, que sea sexo masculino, la predisposición familiar y más que todo la asfixia perinatal, que esto va a causar hipoxia, acidosis y va a disminuir el surfactante. Un embarazo múltiple, que en el caso del segundo gemelo por un parto prolongado va a causar más asfixia. En los que van a disminuir este riesgo tenemos la rotura prematura de membranas e infección intrauterina. ¿Y por qué? Porque va a estar en un estado de hipoxia crónico y lo cual a mayor estrés va a causar más surfactante en lo que es el neonato. También tenemos parto vaginal, consumo de narcóticos, cocaína, los corticosteroides, como ya mencioné anteriormente, fármacos tocolíticos. Y ahora, el síndrome de dificultad respiratoria en sí es progresivo y precoz, que se va a dar desde el nacimiento hasta las primeras 6 horas de vida y se va a incrementar en las 24 a 72 horas. Esto que vamos a presentar, los alvéolos van a colapsar más, por ende va a haber menos ventilación, va a aumentar la asfixia y va a ocasionar vasoconstricción y esto va a disminuir la perfusión. Las principales manifestaciones clínicas que va a demostrar el neonato va a ser la taquimia, que va a ser el primer signo, ya que al tener el colapso de los alvéolos va a hacer que la respiración aumente para tratar de compensar este volumen por minuto. También vamos a tener el aleteo nasal que vamos a ver en el neonato, porque las narinas van a tratar de funcionar más para tener más fuerza inspiratoria. También vamos a tener el quejido respiratorio audible, que va a ser, al tratar de compensar el ingreso de oxígeno, la glotis va a ser una obstrucción parcial que va a causar este sonido. También vamos a tener las retracciones intercostales del neonato, que se va a dar porque el neonato tiene un tórax blando y al tener una presión negativa por el colapso pulmonar se va a dar la visualización de las retracciones intercostales. También va a haber el murmullo vesicular disminuido, va a tener apnea del
del neonato, que en sí va a ser causado por la hipoxia y por la acidosis, que ya es la forma grave de este síndrome, y ya va a tener que tener un cuidado más específico, como el manejo con CPAP, entre otros. También se va a presentar la cianosis y también se va a escuchar los crepitantes por el mismo colapso de los alvéolos. Al tener la fuerza de tratar de inflarse, va a causar este sonido. Ahora, en la radiografía, la imagen que vamos a pedir nosotros, tenemos que pedir una radiografía de tórax al neonato antero-posterior de cúbito supino. Aquí vamos a ver lo que es el bajo volumen alveolar y el aspecto que todos conocemos, que es de vidrio esmerilado. ¿Por qué? Porque al haber el colapso pulmonar, el tejido denso se va a hacer más visible y vamos a ver como rayas, puntos que se van a sobreponer y van a dar esta imagen blanquecina. Y también podemos ver en la imagen de acá que se puede observar lo que es el bronquiograma aéreo, que son los bronquios. Como no hay aire en los alvéolos, entonces se van a superponer y se van a delimitar más las áreas de los bronquios. En sí, no tenemos que esperar a que llegue la radiografía para comenzar el manejo del neonato, que ya vemos que tiene manifestaciones clínicas, ¿no? Como el aleteo nasal, el quejido, las retracciones. Tenemos que actuar de una vez, entonces la radiografía no es indispensable, pero sí nos podría ayudar a confirmar el diagnóstico. Comenzando con el manejo, tenemos el manejo prenatal. Tenemos que basarnos en los antecedentes. Ya sabemos que podemos tener una mamita ya con una gestación con riesgo a tener un parto prematuro, entonces tenemos que actuar con lo que son los corticoides antenatales para que se dé la maduración pulmonar y que se dé el manejo del surfactante. Para eso podemos usar la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas a 2 dosis. También se puede utilizar la dexametasona, que son 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Esto va a disminuir el síndrome de dificultad respiratoria, por ende también va a haber disminución de la hemorragia intraventricular y esto va a disminuir la mortalidad del neonato. Ahora, el surfactante no se va a dar de manera prenatal, pero sí se administra ya postnatal, dependiendo del estado, el manejo que se dé al neonato. Una vez que ya tenemos manejado el antecedente de la mamita, estamos en sala de partos acompañando, en el caso que sea, tenemos que tener la primera recepción del neonato. Tenemos que estabilizar y prevenir la hipotermia y la hipoxemia de como los primeros cuidados que ya sabemos. Tenemos que evitar que le pase frío, evitando todas las pérdidas de calor, como es la conducción, la radiación, la convección y la evaporación. Tenemos que el neonato tiene que llegar a tener una temperatura de 36.5 a 37 centígrados, y aquí al neonato se le va a colocar lo que es el oxímetro en la posición preductal, que va a ser en la mano derecha superior, más que todo en la zona de la muñeca. Después del nacimiento, en el primer minuto de vida sabemos que el neonato va a tener una saturación de oxígeno del 60 al 65%, y a los 10 minutos tiene que llegar al 90 al 95%. Y en todo este balance, el aproximado debería ser una saturación entre 70 a 80. Después que ya tenemos el neonato, tenemos que actuar rápido y ver en el primer minuto lo que es la escala de Apgar, ver la apariencia, si está azul o no, si está rosadito, según la clasificación, si tiene el pulso, si tiene un latido de menos de 100 latidos por minuto o mayor de si se encuentra en un estado óptimo, si tiene gesticulaciones el neonato, si tiene actividad, si se encuentra en un tono flácido, más o menos, o si tiene un tono normal, y también si tiene el llanto, la respiración, un llanto vigoroso. También tenemos que utilizar lo que es la escala de Silverman-Andersen, que vamos a ver la dificultad que va a tener el neonato para respirar. Acá, como ya mencioné anteriormente, vamos a ver en qué grado está el aleteo nasal, el tejido respiratorio, el tiraje intercostal, la retracción external y la disociación tóraco-abdominal. Aquí en este cuadro he tratado que podemos entender qué hacer con la escala de Apgar y qué hacer con la escala de Silverman-Andersen. En la primera diagrama vamos a ver cómo va a llegar el bebé, si necesita reanimación o necesita soporte de inmediato. Y en la escala de Silverman vamos a ver qué tan difícil es para el neonato el respirar. Ahí nos vamos a orientar a qué guía de intensidad del soporte va a necesitar, si va a necesitar CPAP, si va a necesitar surfactante o si va a necesitar ventilación mecánica invasiva. En el caso en que el neonato sí tenga en Apgar una depresión grave con un puntaje de SURA 3, ya tenemos que pensar en realizar una reanimación inmediata o intubación o hasta usar surfactante precoz. Y si tuviera una puntuación de 7 a 10, dificultad grave de Silverman, ya tenemos que pensar en una ventilación mecánica invasiva y surfactante inmediato.
Otros exámenes auxiliares que podemos pedir al paciente, bueno, es necesario para tener los diagnósticos diferenciales, es la gasometría arterial. Tenemos que, el neonato debería tener los rangos normales de oxígeno de 50 a 80, el CO2 de 35 a 45 y que tenga un pH normal de 7.35 a 7.45. También tenemos que pedir, como mencioné, la radiografía de tórax anteroposterior para confirmar el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria. También podemos pedir el hemograma completo para ver si el paciente no tiene policitemia u otra patología, glucemia, electrolíticos para ver si el paciente de repente tiene una hipoglucemia, puede ser por eso los síntomas, PCR y hemocultivos para descartar ya sea una sepsis u otras enfermedades como neumonía, entre otros. Y por último, he tratado de esquematizar cómo sería el manejo adecuado del neonato si ya tuviera el quejido, tuviera el aleteo nasal, y si ya lo viéramos un poquito que le cuesta respirar. Aquí en el mejor de los casos va a ser que sí tiene dificultad para respirar, pero tiene un buen esfuerzo respiratorio. Aquí si la saturación de oxígeno es menos de 90 al aire de ambiente, se podría iniciar con el CPAP de burbuja a 5 centímetros de agua. También si solo necesita un FiO2 de mayor del 21%, y si se tiene una sospecha o confirmación del síndrome de dificultad respiratoria. Si el paciente mejorara, se retira el CPAP si cumpliera estos criterios, ¿no? Si el FiO2 es menos del 30% y está más estable más de 12 a 24 horas, si el trabajo respiratorio ya está más leve o ausente y si ya no presentara apneas o bradicardias. En el mejor de los casos, el paciente ya mejora, se le da el alta hospitalaria si cumple el criterio de un área ambiente más de 24 a 48 horas sin dificultad respiratoria, si ya tiene una alimentación oral segura, si tiene una termorregulación estable, si tiene una ganancia pulmonar sostenida. Ahora, ¿qué pasará si nuestro paciente desde el comienzo del CPAP de burbuja a 5 centímetros de agua no mejora? Tenemos que ajustar la dosis y subirle de 6 a 8 centímetros en agua. Y ajustarlo si el paciente todavía necesita un FiO2 mayor de 40% para llegar a una saturación estable del 90 al 95%. Si el paciente todavía mantiene las retracciones o una taquimia persistente, o si se le ven las atelectasias radiológicas. Si mejorara, seguimos con el primer esquema. En fin. En el caso de que no mejorara, tenemos que administrar ya el surfactante de manera precoz. Hay dos maneras de administrar el surfactante. La que se utiliza aquí en Perú es la INSURE, por sus letras en inglés, que es intubar, surfactante y retirar. Aquí vamos a intubar al neonato y solo colocar el surfactante y retirarlo para evitar una ventilación invasiva. Se le va a dar este surfactante si el FiO2 es mayor al 40%. Si ya al intubarlo se confirma el síndrome de dificultad respiratoria, y se le va a colocar el surfactante, el Poractan alfa, 200 miligramos por kilogramo, que es el surfactante de cerdo que se utiliza más que todo en el Perú. En el mejor de los casos se puede ajustar, el paciente va a mejorar, se va a iniciar el destete y vamos a colocar al alto hospitalario. Ahora, en el peor de los casos, que es el paciente no tuviera una buena respiración, tiene bajo esfuerzo, lo vemos que tiene un tono flácido, una apnea recurrente, ya tenemos que pasar al siguiente paso, que es una intubación inmediata. Aquí ya a la intubación vamos a pasar a la ventilación mecánica invasiva si cumpliera los siguientes criterios: si tuviera un pH de menos de 7.20, un CO2 mayor al 65%, y aquí ya vemos que está haciendo una acidosis respiratoria y probablemente una acidosis mixta. Si la FiO2 va a necesitar más del 50% de oxígeno para llegar a la saturación, que es la normal, ¿no? Más del 90%. Si el paciente todavía presenta unas apneas múltiples o si todavía tiene más de una apnea a pesar de tener la ventilación de presión positiva, y si también tiene inestabilidad hemodinámica. Aquí ya tratando de estabilizar al paciente con la ventilación mecánica, vamos a colocar lo que es el surfactante. Como ya mencioné, el surfactante de cerdo, tratar de ver la mejoría del paciente. En el mejor de los casos que sí mejora, ya vamos a tratar de ajustar la ventilación mecánica para que la oxigenación llegue a por lo menos de 50 a 80, el CO2, la meta que sea de 45 a 55, y que la saturación, su meta sea de 90 a 95%. Va a mejorar y así vamos a proceder al destete de la ventilación mecánica. Se cumple el criterio del FiO2 menos del 30%. Si tiene gases normales en los gases arteriales, y si ven
Si vimos que el paciente ya tiene una mejor respiración, ya no tiene tanto el aleteo nasal, retracciones costales, entre otros, y ya podemos dar el alta hospitalario. Ese sería el manejo que podríamos dar en una emergencia con un neonato con este síndrome de dificultad respiratoria. Esta resolución, bueno, esta enfermedad se puede dar en las primeras horas del neonato. El pico de gravedad va a ser de 20 a 48 horas. La mejoría se va a dar de 48 a 72 horas. Y el tiempo que se va a dar de cesar todo va a ser por lo menos de 3 a 5 días. Y que fuera un caso grave sería de 7 a 10 días la resolución de la enfermedad. Eso sería todo. Muy bien. Bueno, a ver con qué respuesta. ¿Un neonato hasta cuándo se lo define como neonato? 28 días. 28 días. Estás en emergencia ahí y te llega un bebé de 15 días de vida con signo de dificultad respiratoria. ¿Qué haces? Pues el neonato. Síndrome de dificultad respiratoria del neonato. Tiene que ver las manifestaciones clínicas. La mamá dice, doctora, está bien de la mañana y ahora a la 1 de la tarde lo he notado que está agitado. ¿Vas? No tiene fiebre, está agitado. ¿Qué haces? ¿Solo está agitado? Sí, nada más. Y todos sus signos están bien. O sea, todo está bien. No tiene fiebre, agitado, lo saturas, está con 91 de saturación. Auscultas y encuentras respiración prolongada con alguno que otro sucrepitante. Eso. Tendría que preguntar los antecedentes de... Ha nacido bien, parto normal, en la casa, le dieron de alta, lo han evaluado el médico, ha tenido su primera consulta a la semana, todo normal. Va a estar lactando leche materna completamente normal. ¿Qué hace? Los exámenes auxiliares primero. ¿Qué hace? Primero, ¿qué diagnóstico pondrías? Dificultad respiratoria. Claro, pues, o sea, para eso les he puesto el esquema que ustedes ven, ¿no? Entonces yo lo saco de su zona de confort a sus compañeros, disculpen que tengan que usarlos como ejemplo, pero esa fue la realidad cuando uno está en emergencia, ¿no? Nos puede llegar todo gripe, nos llega un caso medio raro y ahí es donde tenemos que apelar a toda nuestra experiencia, conocimientos. Entonces, ¿qué problema tiene? Bien lo he dicho, tiene una dificultad respiratoria, pues, ¿no? Ese sería mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tengo todavía algo que me avale que tiene otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago con ese niño? Pregunto, la mamá muchas no les va a dar más información. Entonces, síndrome de dificultad respiratoria y ahí viene lo que mencionaba su compañera de la segunda parte de lo que les dije, qué preguntas deben hacer, qué voy a pedir, ¿no es cierto? ¿Qué pediría usted, doctor? Una, ¿Un programa? ¿ya? ¿Usted, doctora, qué más? Esos arteriales. Gases arteriales, ¿ya más? ¿Qué pediría usted, doctor? Una radiografía. Una radiografía, lo menos una radiografía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Uno, tenemos que ver si hay una infección. Lo primero que yo pensaría es una infección. Hemograma, PCR, procalcitonina. Problema respiratorio, una radiografía. Nada más. ¿Tendrías el sentido acá pedir una ecocardiografía transfrontalera? No, pues, no, porque no viene con un problema de apnea, no viene un problema neurológico, solo hay dificultad respiratoria. Muy bien. Te llega el resultado, ¿no? Hemograma, 12.000 leucocitos, sin desviación izquierda, PCR 0.5, procalcitonina, no hay reactivo. Y en la radiografía, ves en el sistema, tiene, ¿no?, infiltrado periliar bilateral. ¿Qué diagnóstico con eso? ¿Qué es?
Descartaría un foco infeccioso. Descartarías. Entonces, ¿para qué has pedido los análisis? Sí, el PCR es negativo. No, pero ¿para qué has pedido los análisis? Doctor, ¿qué haría usted con esos resultados? Volvería a hacer. Bueno, no, se acepta, porque al final ustedes vienen a aprender, ¿ya? No vienen a demostrar que saben más que el docente o que saben más que todos, vienen a aprender, ¿ya? Entonces, una cosa que se comete mucho el error, y lo cometen no solo ustedes, sino lo cometen los internos y los residentes y los asistentes especialistas, es lo que ha dicho su compañero, ¿no es cierto? ¿Qué dijiste, doctora? Descartar. ¿Ya? Esa es una palabra que yo les pido, les suplico, no la usen, sáquenla de su mentalidad. Ustedes son los médicos. Entonces está bien porque para una persona que no conoce medicina va a descartar eso. Vienen, doctor, tómele una resonancia para descartar que tenga algo. Así van a tener experiencia. Vienen además, doctor, me han dicho que con una resonancia se sabe hacer lo que tiene mi hijo, ¿no? Señora, pues para lo que tiene no se necesita, pero hay que descartar que tenga algo. Entonces, o alguna colega mía, disculpen el día, no en mi servicio, que a todo el mundo le pide ecografía abdominal porque alguna vez encontró un problema de un tumor de Wilms, entonces a todo el mundo le pide ecografía cuando va a emergencia. Resulta que cuando yo voy a asumir el turno, me encuentro con 25 pacientes para reevaluar, aparte de todas las manchas que te llegan, ¿no? No tiene sentido. Es que alguna vez eso es descartar. Entonces usted ha pedido los análisis porque está evaluando qué pueda tener. O sea, ya no necesita descartar nada. O sea, tú con esos estudios estás evaluando si tiene un problema viral o bacteriano, ¿no es cierto? Para eso le has pedido los análisis y la radiografía. Te llegan y te ponen más en duda. Entonces, pero tienes una radiografía que te dice que tiene un infiltrado. Entonces, ¿quién tiene más peso? ¿Un hemograma o una PCR? ¿Quién dice hemograma? ¿Quién dice PCR? Toditos. Ya, si yo tengo un hemograma no patológico y tengo una PCR negativa, me quedo tranquilísimo, ¿no? Porque el hemograma puede ser alterado por un estrés. Ejemplo, acá al doctor le digo, lo jalé, ¿no? Repite, hace un estrés, le tomamos ahorita su hemograma, 18.000 leucocitos. ¿Tiene infección? Entonces, en venganza, me va entrando por emergencia, está en su carro, ¡pum! Me lleva de emergencia, me toman un hemograma, 30.000 leucocitos.